Compañero, compañera, gracias por permitirnos entrar a su hogar para explicar cuál es el origen y significado del 1 de Mayo y dar lectura al manifiesto del Estivis. El 1 de Mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos, comienza una huelga general de más de 400,000 trabajadores para demandar la jornada de 8 horas, que 3 días más tarde terminaría con la revuelta de High Market. Por instrucciones del gobierno y los empresarios, la policía, para darles una lección, mata a tiros a decenas de obreros. A partir de entonces, se conoce el 1 de Mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Producto de esa lucha, los trabajadores conquistaron una ley que establecía las 8 horas de trabajo diario. El 21 de junio de 1886, cuando comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto, todos fueron condenados. 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. Al momento de ser ahorcados, Spice, uno de los 5 dirigentes de la huelga, condenado a la horca, dijo: "La voz que vais a sofocar será más poderosa en lo futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora". Y esa voz, expresión objetiva de la lucha de clases, no solo era por la jornada de 8 horas, era contra el sistema de explotación capitalista. Lucha de clases que aún continúa. Hoy conmemoramos esa fecha con el manifiesto del Estivis para este 1 de Mayo, que será leído por Carlos H. Reyes, presidente, Julio Flores, secretario general, y Fernando Espinales, vicepresidente. Dice así: Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y similares Estivis, manifiesto del 1 de Mayo 2020. Compañeras y compañeros, el COVID-19 ha destapado lo que el Estivis viene denunciando en los 1 de Mayo desde finales del siglo pasado, cuando se impuso el modelo neoliberal. Veamos. Los beneficios de la privatización de la salud, educación, agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, bienes comunes, etcétera, solo han servido a la acumulación de capital. B. La política laboral de empleo temporal y tercerización ha incrementado la explotación del trabajo asalariado, el empleo precario, el desempleo y el éxodo de hondureños. C. La llamada modernización del agro, con el abandono de la reforma agraria, es un peligro para alcanzar los propósitos de soberanía alimentaria. Estamos amenazados con el hambre. D. El régimen dictatorial profundizador del modelo neoliberal, con sus tratados de libre comercio, ha incrementado nuestro atraso y dependencia. Hoy, con la desregulación del Estado, sufrimos la más injusta distribución del ingreso y la riqueza generadora de extrema pobreza. Y F, la máxima expresión de la tragedia que vivimos es la abismal diferencia entre los grandes capitalistas y los desposeídos. Este año que pasó ha estado lleno de acciones populares que nos enorgullecen porque han llegado a poner en aprietos al régimen actual. La lucha en contra de las privatizaciones, la exigencia del respeto a los derechos humanos,
la denuncia permanente en contra de la profundización de la corrupción y la colusión con el narcotráfico. Pero todas esas acciones han sido reprimidas por las Fuerzas Armadas, tomando presos a varios compañeros y asesinando a otros. Este régimen ha hecho gala de una impunidad y cinismo nunca vistos, jactándose el dictador de tener el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Si alguna duda ha tenido alguien sobre la existencia de las clases y de la lucha de clases, la peste del COVID-19 la ha sacado a la luz. Solo hay que ver las diferencias abismales entre la clase patronal y la clase obrera, entre los grupos oligárquicos aliados a las transnacionales, banqueros, grandes propietarios, terratenientes, etc., y el pueblo en general, micro, pequeños y medianos productores, asalariados, desocupados, extremadamente pobres, migrantes, lumpen, etc. Los primeros, explotadores y beneficiados, y los segundos, explotados y víctimas. Al Estado nos han venido diciendo los empresarios, hay que achicarlo, porque es el problema y no la solución. El mercado, la competencia, el hacer negocio es lo que debe dirigir el crecimiento. Y véase los resultados. En base a esos principios, por ejemplo, han desmantelado la salud y ellos de eso no se culpan. En las mesas de diálogo con el régimen exigen más beneficios. Hoy es el momento, dicen, de convertir el país en un paraíso fiscal y laboral para que venga la inversión. Quieren resolver los problemas estructurales con más capitalismo y de lograrlo, la tragedia será peor y la represión mayor. Por todo eso decimos que la lucha de clases es objetiva, es independiente de nuestra voluntad, pero le esconden. ¡Viva el 1 de mayo! A continuación, el compañero Julio Flores. ¡Viva el Estivis! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera! Las solicitudes de suspensiones de trabajadores por parte de los patronos llegan a 125,000, más los incalculables despidos de trabajadores permanentes y temporales que avalan desde el Congreso con leyes antiobreras, pero desde varios sectores del capital surge el llamado urgente a la apertura, alegando hipócritamente que es una medida para proteger el empleo. Hoy se ha demostrado con más crudeza que solo los trabajadores producimos riqueza. ¿Por qué no llaman al capital a producir? Para esconder la explotación y el origen de clase, ya no se nos llama trabajadores, sino ahora se nos llama colaboradores. Y ellos se hacen llamar empleadores. Este 1 de mayo, elevamos nuestra voz de protesta en defensa de las obreras y obreros de la industria maquiladora, víctimas de suspensión de sus contratos de trabajo, a quienes se les quiere engañar con un bono constituido con aportaciones humillantes de patronos y el Estado. A la vez alzamos nuestra voz en defensa de los trabajadores y trabajadoras que por ser temporales son suspendidos o despedidos mayoritariamente, sin salario y sin derechos, y sometidos a la amenaza tanto de la pandemia como de la extrema pobreza e indigencia debido al atropello patronal permitido y promovido por el régimen. El temor al despido en el capitalismo es más cruel que el látigo del esclavista en la esclavitud. Hoy, 1 de mayo, nos enorgullecemos al saludar a los trabajadores de la salud. Están salvando vidas como manda el juramento hipocrático, no produciendo riqueza para los capitalistas de la salud. Llevamos más de 3 años negociando un contrato colectivo con Embotelladora La Reina CBC PepsiCo, debido a sus tácticas dilatorias e incumplimientos al contrato colectivo.
Este año empezamos a negociar con la cervecería hondureña AB InBev Coca-Cola. Ya se avanza en la negociación colectiva con la fábrica de aguardiente El Buen Gusto y se denunciará la cláusula salarial del contrato colectivo con la licorera Los Ángeles. Para salir avante en estas luchas necesitamos los mayores niveles de unidad y comprensión de la situación post-COVID-19. Hoy condenamos las acciones antiobreras de las transnacionales que se han enriquecido con el trabajo asalariado y no quieren pagar salarios por quedarse en casa. Y al trabajador que retoma al trabajo le niegan el cumplimiento de leyes laborales como los contratos colectivos. Las transnacionales AB InBev, Coca-Cola y CBC, PepsiCo, Embotelladora La Reina, vienen desde hace más de 4 años poniendo en peligro los departamentos de ventas con los enormes descuentos que dan a los supermercados para transferirles los clientes que corresponden atender a los camiones de ruta. Este es un sistema de tercerización perversa que también aplican en otras áreas y que debemos combatir so pena de perder el Estivis. ¡Viva el Estivis! ¡Viva la clase obrera! ¡Vivan los trabajadores! Para el Estivis es obligatorio luchar contra la patronal y junto al pueblo por 1. Restablecer el Estado de Derecho a través de un pacto social para democratizar la sociedad en lo económico, en lo social y político, actuando en función que, únicamente como región centroamericana, en un plazo previamente determinado, empezaremos a superar nuestro atraso y dependencia, a rescatar nuestra soberanía y el ideal morazánico. 2. Que se respete el derecho a la libre sindicalización y negociación colectiva, haciendo realidad el principio de que todo trabajo permanente y continuo debe ser realizado por trabajadores permanentes, respetando la estabilidad laboral, prohibiendo la tercerización y derogando la ley de trabajo por hora. Respeto a todos los convenios de la OIT ratificados por Honduras. 3. Que para salud de nuestra economía y que no caiga la capacidad de consumo de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo no debe autorizar las suspensiones de trabajo y que los empresarios procedan a pagar los salarios dejados de percibir por los trabajadores durante los toques de queda. El Estado, con sus recursos, debe de contribuir a hacer realidad esta emergencia. 4. Revisar los tratados de libre comercio para desarrollar el mercado interno y alcanzar la soberanía alimentaria, revisando para ello la política monetaria, crediticia y fiscal, urgiendo una reforma agraria integral mediante una nueva ley que permite el acceso a la tierra, créditos, asistencia técnica y mercado a los pequeños, medianos productores y trabajadores del campo, porque las medidas anunciadas por el régimen van por defender el status quo, no al extractivismo y cancelación de todas las concesiones. 5. Exigimos la derogación del tazón de seguridad, la ley de secretos y la ley de escuchas, cárcel para los traidores a la patria que violaron la Constitución promoviendo la reelección, cancelar comisiones interventoras que solo sirven para encubrir y legitimar la corrupción. 6. Desmilitarización de la seguridad ciudadana, liberación de los presos políticos, esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes populares como ser Berta Cáceres, Margarita Murillo, entre otros, y castigo para los culpables. No más persecución contra líderes indígenas, castigo a los culpables por el atraco a los fondos del ISS, no utilizar la justicia con fines políticos como ser en el caso de David Romero y María Luisa Borjas. Alto a los femicidios. 7. La cancelación de toda concesión de bienes públicos, tal como el otorgado a COVID por la corrupta coalianza. Urge la ley de control de precios. Y 8. Salir avante con las 4 negociaciones colectivas en curso,
principalmente con las transnacionales AB InBev Coca-Cola y PepsiCo embotelladora La Reina S.A. y continuar la lucha contra la tercerización y por el cumplimiento de los contratos colectivos que, aprovechándose de la situación post-COVID, la patronal se quiere incumplirlos. A 134 años del sacrificio de los mártires de Chicago y a los 66 años de la huelga del 54, rendimos nuestro más sentido homenaje a quienes protagonizaron tan glorioso acontecimiento. Proclamamos desde esta tribuna nuestro convencimiento de que, unidos y movilizados frente a las políticas neoliberales y al régimen dictatorial que las impone, podemos recuperar las conquistas perdidas y lograr los cambios estructurales que nuestro país necesita. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase trabajadora!